gracias. Tengan todos muy buenas noches en este momento. No solamente alegría, emoción, energía que corre por mi vena de saber en este momento se está celebrando tener los 30 años de formación docente innovadora del Instituto Pedagógico Pablo Freire. Sean bienvenidos a este segundo día. Claro que sí, y también fuertes aplausos para nuestra institución. Fuertes los aplausos, que se escuchen. Para dar inicio a este segundo día de ceremonia, invitamos al profesor Manuel Franco, quien nos brindará una remembranza del Pedagógico Pablo Freire correspondiente a los años de 1992 al 2022. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Amigas y amigos, siempre digo presentes y también ausentes. Con los presentes nos alegramos y con los que están ausentes no dejamos de extrañarnos. Le he puesto como título a esta disertación Recuerdos de una institución llamada Pedagógico Paulo Freire al cumplir su 30º aniversario de creación. Cuando decía anteriormente, amigos y amigas, estoy evitando todo tipo de jerarquía porque la amistad permite siempre una maravillosa horizontalidad. Estamos celebrando la institución 30 años. Hablamos de institución porque todo tiempo que tenemos hemos fomentado sobre todo institucionalidad. Todos recordamos la frase aquella: las personas se van, las instituciones quedan. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Ciertamente que las instituciones son muy importantes. Sin embargo, las instituciones fuertes, las que se mantienen en el tiempo, son las que tienen personas que nunca se van, que no pasan simplemente porque han dejado huella en el alma, en la memoria personal y colectiva, en el recuerdo de todos con quienes trataron, y esos son todos los que han tenido un contacto de trabajo o simplemente de amistad, porque nos permitió compartir no solamente momentos, trabajos, sino compartir simplemente la vida misma. Las instituciones humanas son organismos y los organismos humanos tienen memoria y la memoria tiene recuerdos. Y esto es lo que queremos que afloren en esta noche al celebrar estos 30 años. Cuando recordamos nuestras instituciones, hablamos generalmente de la inversión visible que hemos hecho. La parte de ladrillos, vidrios, cemento, mobiliario, aparatos, del capital visible que hemos producido y acumulado y que evidentemente aparece. Como lo evidente es visible, no hace falta hablar de ello. Me voy a permitir hablar más bien sobre nuestra mayor inversión que en estos 30 años hemos ejecutado como capital invisible, que es muy real y que siempre aparece y que se mantiene en valores intangibles que son un tanto difícil de cuantificar y a menudo visibilizar. Quiero hablar un poco sobre nuestra inversión en inteligencia institucional. Es el valor más alto que se le reconoce a las instituciones que pretenden ser de calidad total. Quiero hablar de las ideas que nos han movido como institución, de conocimiento, de especializaciones, de capacitaciones, investigación, producción intelectual, redes, relaciones,
protagonismo, liderazgo compartidos. No voy a recordar todo, indudablemente 30 años no se puede recordar todos, pero quiero hacer uso de algo, que todos hagamos uso de algo tan esencial en todos nosotros, nuestra capacidad de imaginar. Yo les daré algunos insumos que les permita a cada uno, porque cada uno de los de antaño y los actuales han vivido muchas cosas y creo que bastaría mencionarlas como para que cada uno recuerde de algún modo con agrado, beneplácito, agradecimiento lo que ha vivido. Me voy a referir a 3 momentos claves para tratar de entender por qué pasó lo que pasó en esta nuestra institución llamada Pedagógico Paulo Freire. Esta parte creo que es muy importante. Las instituciones que no conocen su historia son instituciones vacías, no tienen pasado, no entienden el presente, por lo tanto no pueden proyectar. Estas 3 dimensiones que son innatas en el ser humano, son parte de nosotros. Es importante que pongamos en juego en estos momentos. Lo voy a hacer a través de los recuerdos. Estos recuerdos serán nuestra máquina del tiempo. Voy a tratar de volver a lo que fue nuestro futuro y a lo que es nuestro pasado. Les voy a invitar a todos a subir a mi nave espacial y especial. Por eso he puesto un platillo para que podamos volar con nuestra imaginación a todos los lugares que anteriormente todos ustedes han recorrido. Para viajar juntos unos instantes por los repliegues del tiempo que desde este presente nos une y reúne, para perdernos un poco en las rutas del recuerdo y recordando podamos volver a vivir y revivir. Nuestra ruta de viaje estará expresada en 5 momentos. El primer momento, hace 30 años, ¿qué queríamos lograr con el proyecto educativo? Segundo momento, ¿qué hemos logrado como capital intangible e institucional? Un tercer momento, queremos tratar quiénes han sido los protagonistas de esta gesta pedagógica con el lema freiriano: reflexionar para actuar, actuar para seguir reflexionando. O, expresando en otros términos, educar para transformar, transformar para poder seguir educando. Un cuarto momento, vamos a tratar un poco, esta parte será tratada por el magíster Carlos Arrunca, retos y desafíos de la actualidad, es decir, del 2012 al 2022. Yo voy a hablar antes del diluvio y él va a hablar después del diluvio. 2 momentos, son 2 etapas que representan históricamente 2 momentos interesantes en nuestra institución. Y un quinto momento, lo que serían las proyecciones del 2023 a 2025, para que todos más o menos vayamos vislumbrando hacia dónde queremos ir juntos. Entonces, el primer momento, hace 30 años, ¿qué queríamos lograr como proyecto educativo? Fundamentalmente queríamos un pedagógico, preferentemente ubicado en Comas, proyectado a Lima Norte, un pedagógico situado en un sector urbano marginal, para contribuir con su desarrollo y no solamente con su crecimiento. Se pensó que fuera especialmente para el mayor número de mujeres. No hay que olvidar que en aquellos tiempos no había todavía pedagógico, por aquí nadie se animaba y el Estado mismo todavía hasta ahora tampoco no ha hecho nada.
nosotros nos atrevimos a hacerlos y esto fue un punto muy importante. Se quería darles la oportunidad a todas las mujeres de un modo especial de acceder a una carrera profesional, que pudieran trabajar y estudiar al mismo tiempo y autofinanciar sus estudios, que es la mejor forma de defender y desarrollar su dignidad de personas. Margarita decía siempre al respecto, para que cada mujer no solamente pueda contribuir con algo, sino fundamentalmente asegurar, parar la olla de cada familia. El pedagógico sería también nuestro modo de luchar contra el terrorismo, al dar oportunidades a gente sencilla de nuestro pueblo para que puedan elevar su nivel de desarrollo personal, familiar y el de toda la sociedad. Queríamos también contribuir con el magisterio nacional a disminuir el número de maestros sin título pedagógico, para que tengamos una idea cuando nosotros comenzamos en nuestro sector. En el diagnóstico que se había hecho al iniciar para ver por dónde teníamos que partir, encontramos que ya en 1992 más del 60% de docentes que trabajaban en nuestro sector no tenían título pedagógico. ¿Qué otra cosa queríamos? Aportar a una educación comprometida, y por eso desde el inicio tratamos de contribuir con una educación transformadora, por una educación que libere, una educación innovadora. Es así como queríamos iniciar nuestras actividades pedagógicas, innovando en las formas de aprender, en los modos de enseñar y la manera de proyectar la educación en el Perú y Latinoamérica. Y de alguna manera estaba en ciernes en todo esto ya el proyecto del educador social, un docente que no solamente esté preparado para actuar en el aula, sino que pueda contribuir a la solución de los problemas sociales de nuestro entorno. Todo esto en la línea de Paulo Freire, nuestro mentor en filosofía y pedagogía. El día de ayer, creo, los estudiantes nos han recordado cosas muy interesantes acerca de él. Por último, contribuir al reto de una formación docente inicial, pero de calidad. Desde el inicio apostamos. No se hablaba en aquel entonces todavía esto de la calidad. Aquí hablábamos, desarrollábamos el inicio, no solamente la calidad, había que hablar de la calidad total. Y esto antes que se hablaran de las acreditaciones que todavía no existían. Comenzamos tímidamente a trabajar algunos estándares de calidad, no tanto desde las evaluaciones externas, sino de las autoevaluaciones y actitud crítica de los docentes, porque en definitiva son ellos los que definen los auténticos estándares de la calidad. Si no rescatamos esto a nivel nacional, nunca vamos a llegar a lo que queremos. Como me gustaría que alguna vez, ojalá que hubiera alguien aquí del Ministerio de Educación, ¿verdad?, de los altos, los de arriba, los que definen muchas cosas, porque los enfoques hacen mucho, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, que es lo que de alguna manera persigue toda educación que pretende ser seria. Un segundo momento que hemos logrado como capital institucional. Para entender el proyecto del pedagógico Paulo Freire debemos de remontarnos 7 años antes de su creación. Nosotros estamos celebrando 30 años, pero hay muchas cosas que ocurrieron un poquito antes. Y hay cosas que tienen que ver con personas. Las personas definimos muchos asuntos en las instituciones. Entonces, es importante que por lo menos todavía, sobre todo los nuevos, puedan conocer a los gestores iniciales y todo el conjunto de gestores que también forman parte de este gran proyecto. 1985 era el año del primer gobierno de Alan García. Con Margarita quisimos
ver en el Ministerio de Educación la posibilidad de crear un pedagógico para Comas. La inflación se hacía galopante, el terrorismo se hacía cada vez más presente en el ámbito nacional. Las condiciones para emprender eran muy reducidas. Los capitales ya comenzaron a jugar también porque había mucha inseguridad en el país. De este modo, surgió la idea de capacitarnos mejor, como no habían las condiciones que queríamos. Dijimos, mejor, vamos a capacitarnos, en lo posible especializarnos antes de comenzar el proyecto del pedagógico Paulo Freire. No sabíamos dónde hacerlo, ni quién de los dos tendría los requisitos para lograr, porque buscábamos una beca. Sentíamos que todo se nos hacía muy difícil, porque no conocíamos ni personas ni instituciones que nos den la información que necesitábamos. Pero seguimos buscando. Fue providencial saber que existía una organización alemana que otorgaba becas de estudio para filosofía, teología, ciencias sociales. Entre estas especialidades también la de pedagogía. Su nombre, Stipendium der Latinoamérica, es la institución becaria alemana que funciona una base ahí en la Universidad Católica. Postulamos los dos para ver quién tenía los requisitos para la beca exigida. Margarita, sin embargo, ganó la beca, sobre todo por el dominio perfecto del alemán, del cual estaba muy lejano. Pero la beca era familiar, así que viajamos los tres con David, nuestro hijo, en el mes de agosto de 1986 a Alemania. En muy poco tiempo las cosas cambiaron. Margarita trabajaba en ese entonces en la ESEP Carlos Cueto Fernandini, y el que habla trabajaba en Fe Alegría 10 de Año Nuevo. Así era la situación en ese entonces. Es así que llegamos a estar 3 años con licencia de trabajo por la beca de estudios. Es en este tiempo que estuvimos en Alemania y que se plantó y germinó el proyecto del pedagógico Paulo Freire. Los fundamentos de este proyecto, desde sus inicios, fueron 3. El primer fundamento, de alguna manera, y que tuvo un rol muy interesante, el apoyo e interés del principio del doctor Hans Neusser, quien después fue el asesor también en la beca de estudios en la República Federal, asesor de Margarita. Él supo que ambos trabajábamos en un sector urbano marginal, y este hecho, donde estábamos ubicados, me interesó muchísimo. Un segundo fundamento lo puso Margarita, gracias a su esfuerzo de dedicación durante 3 años de estudios consecutivos, ahí, dándole duro a la matraca, al estudio de la investigación con énfasis en la educación y el desarrollo desde una mirada del Perú y el tercer mundo, logrando sacar el doctorado en educación en la Universidad de Bielefeld, en Alemania, con una tesis que mostraremos un poquito más, un poco después, una tesis que se encuentra en la misma universidad y que puede ser consultada desde cualquier parte del mundo hoy en día. Es bueno recordar que esa tesis fue muy celebrada en la universidad, especialmente por las mujeres que hacían su doctorado, porque lo consideraron como una conquista de género. O sea, en esa época había mujeres que se doctoraban, pero no eran muchas, por lo tanto, esas pocas que hacían doctorado, todo eso se hacía resaltar de alguna manera. Un tercer fundamento de nuestro proyecto fue de un modo especial el pensamiento filosófico y pedagógico de Paulo Freire, que ha sido y sigue siendo nuestro mentor y guía.
De este pensamiento se ha hablado algo el día de ayer. Es mucho más rico. Ojalá que nos tomemos el tiempo de seguir profundizando, porque esto permite que nuestra institución no sea un nombre, sino es una institución que tiene alma, pensamiento propio. Sobre estos tres fundamentos se construyeron los 5 pilares del proyecto integral Paulo Freire. Primero hay que hacer siempre las bases antes de ir más arriba. El primer pilar de este proyecto se edificó sobre los estudios realizados en la Universidad de Bielefeld en Alemania, que culminó con la tesis de grado de la doctora Margarita en educación. Esta investigación ha sido un pilar fuerte y macizo y sigue estando presente. Quizás se habla muy poco de esto. Yo estoy proponiendo, Dios quiera, dentro de los directivos, ¿no?, que esta tesis se traduzca al español para que pueda ser todavía leído, utilizado, alimente el siglo XXI, a pesar de haber sido escrito en el siglo XX, precisamente por la actualidad que aún tiene. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y por qué es tan importante? Porque tiene fundamentalmente en cuenta la realidad, qué es lo que estaba pasando en ese momento en el Perú en educación. Y también dentro del contexto de Latinoamérica, no se encerró aquí y entre los países del tercer mundo. Partir de la realidad fue su primer reto y su más grande acierto, al punto de decir que su tesis es más actual que nunca. Ella lo expresó en el subtítulo mismo de su tesis cuando decía: Desarrollo y educación del Perú en el contexto de Latinoamérica y el tercer mundo. Y para esclarecer mejor su preocupación por la educación, subtituló su tesis en estos términos: Educación popular en el sistema de educación formal del Perú, una educación de sobrevivencia. Ustedes pueden juzgar si no es tan actual. Este estudio ubicó la educación del Perú en el contexto de las teorías de desarrollo vigente en la década de los 80, en las visiones de una educación liberadora de Paulo Freire, en la teología y filosofía de la liberación ya de Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel y otros, así como en los postulados de la reforma de educación del Perú, que en aquellos años también se había dado en el país. Planteó que la educación debía centrarse fundamentalmente en el desarrollo, y ese es su objetivo: llegar a ser un factor real de desarrollo tanto de personas como de la sociedad, para que contribuyan también al desarrollo global. El aporte más significativo de este trabajo fue ubicar la educación popular que se desarrollaba en aquellos tiempos, más en el campo de lo no formal, dentro del sistema formal de educación, porque buscaba una educación transformadora de primera clase para nuestro pueblo y no de segunda clase, que es como se le había ubicado muchas veces dentro del sistema no formal a la educación de adultos. Un segundo pilar fue la presencia y acompañamiento del doctor Hans Neusser, del cual hemos mencionado anteriormente, desde un inicio, primero como asesor de tesis de la doctora Margarita, luego como asesor y compañero del proyecto educativo integral Paulo Freire, que fue presentado en 1993, el proyecto a la Unión Europea para el financiamiento del local institucional. Para entender por qué existe esto, se hizo relativamente rápido, gracias a sus apoyos, pero no fueron totales. Dentro de estas iniciativas, una parte del proyecto fue logrado también con la parte autofinanciación, con la contribución de la misma institución.
Él tenía planificado acompañarnos. Ayer se dijo, efectivamente se enfermó, tuvo un accidente, ya hubiera estado el día 5, debería haber estado aquí. Lamentablemente no ha sido posible. Nos apena que no hayan llegado. Él y su señora casi siempre han estado juntos. Estuvieron aquí por los 25 años y en otros momentos también que vamos a ver posteriormente. Desde aquí queremos darle nuestro reconocimiento, no solamente agradecimiento. Y aunque no está, realmente los estamos recordando. Ellos nos han acompañado estos 30 años. Un tercer pilar es la elaboración del proyecto integral Paulo Freire desde la marginalidad. Parte constitutiva de este pilar ha sido la constitución de la Asociación de Desarrollo Educativo Peruana-Alemana. O sea, para poder realizar este proyecto se tuvo que primero formar esta institución denominada ADEPA un año antes que el proyecto fuera aprobado, en 1991. Solo quedamos 3 de los miembros fundadores de aquel entonces, la doctora Margarita, el profesor Tinoco Ramírez y el que habla. Un gracias con las dimensiones del universo le debemos al profesor Albino Tinoco por haber desempeñado la Secretaría Académica estos 30 años. Él es muy callado, perfil también bajo, pero es sumamente efectivo. Ha sido un luchador perseverante e infatigable para que todos los egresados obtengan su título. Un aplauso realmente de luchar por cada uno. Además, ha sido también muchos años presidente de ADEPA. Sobre todo, aprecio mucho el haber sido mantenido en momentos difíciles. Él tiene muchas historias que contar al respecto, pero nosotros realmente no tenemos ni cómo agradecerle. Gracias a ADEPA es importante que entendamos, existe este pedagógico, Paulo Freire. Desde esta asociación sin fines de lucro se pidió reconocimiento y aprobación del pedagógico. Es esta asociación que sigue promoviendo también y acompañando los proyectos y realizaciones del pedagógico actualmente. Esto es lo que vamos a manifestar en la última parte. Eso se hace generalmente desde esta asociación. Un cuarto pilar del proyecto ha sido la creación misma del Instituto de Educación Superior Paulo Freire con resolución 0024-92-ED, con las especialidades de inicial, primaria, de 1992 y posteriormente educación secundaria con la especialidad de comunicación. Veamos un tercer momento. El tercer momento que estamos tratando de ir recordando. ¿Quiénes son los protagonistas de esta gesta educativa con el lema freiriano reflexionar para actuar para seguir reflexionando? O, dicho de otro modo, educar para transformar para seguir educando. ¿Quiénes son estos protagonistas? Decimos, ellos constituyen el quinto pilar del proyecto integral. Todos los que a lo largo de estos 30 años han participado, bien sea en la gestión institucional, en la gestión pedagógica, en la gestión de lo social. Por su gran importancia y trascendencia los estamos tratando como el tercer momento de nuestra historia institucional. ¿Recuerdan el mes de agosto de 1995? La donación y adjudicación del terreno por la Asociación de Pobladores del Exfundo Comas, la colocación de la primera piedra y habilitación del terreno para su construcción. Aquí en este campo que era todo esto vacío, polvo, tierra y nada más. Ahí la comunidad definió donar un terreno para el instituto.
Recuerdan las faenas comunitarias en las que muchos de los que están aquí presentes participaron. Muchos deben de recordar el esfuerzo que pusieron. Hubieron una serie de estas. Pero un poco antes, ¿recuerdan cómo es que el pedagógico comenzó en 1992 sus actividades en el Colegio Experimental Jesús Obrero de Comas? ¿Cómo no recordar al hermano Bernardo Bulay, que nos permitió iniciar en su local nuestra incipiente institución? Ahí hay toda una historia que los de las primeras generaciones lo deben de recordar. Desde la dirección del instituto se había elaborado el proyecto integral Paulo Freire. La doctora Margarita lo había hecho, pero además lo gestionó. No solamente se hizo el proyecto. ¿Recuerdan cuando en el mes de septiembre de 1995 se presentó primero el proyecto a la Unión Europea y cómo en marzo del 96 fue aprobado su financiamiento? Lo habíamos dicho anterior, era un proyecto que fue cofinanciado. ¿Recuerdan cuando diversos grupos de solidaridad de Alemania se hicieron presentes de muchos modos apoyando nuestros proyectos? Muchos de ustedes hicieron amistad con muchos de ellos. ¿Recuerdan del grupo de Focus, con el cual nosotros tuvimos primero contacto en Alemania cuando estudiábamos allá, pero luego este fue un grupo que nos apoyó también desde el inicio? Sobre todo eran considerados amigos del Perú en Alemania. ¿Se acuerdan? Dos profesores muy buenos, Federico e Irene Küchemann, que varias oportunidades estuvieron aquí para ver los avances y los frutos del proyecto, igualmente que a Hermann y Sigrid Berg, que en varias ocasiones nos visitaron y también cada vez que visitaban evaluaban el proyecto. O sea, nos fueron acompañando para que todo se hiciera de la manera más correcta. ¿Se acuerdan de los diversos grupos de jóvenes voluntarios del Colegio Westfalen de Alemania, de la parte de Bielefeld, que ayudaron con dinero? Trajeron ellos su dinerito para invertirlo en algo aquí, como una contribución solidaria. Y además de eso también trabajaron tiempo cada uno en la especialidad que ellos tenían. Unos hicieron parte eléctrica, otros aplanaban, otros pintaban, pero todo el mundo trató de hacer algo para terminar el local del instituto. ¿Recuerdan algunos que vinieron a realizar también su práctica social y su trabajo de investigación? Muchos hicieron amistad con algunos de ellos. ¿Cuántos de los aquí presentes podrían recordar su participación también en el plan piloto de reforma de la formación docente, promovido por el Ministerio de Educación en 1996 y que por primera vez estuvo en manos de los docentes de pedagógicos? Esta fue una experiencia inigualable. Creo que ha sido la primera en toda la historia del Perú, que permitieron a los profesores reformar el currículum de formación con la participación de docentes. Yo hasta ahora, curioso se dio en época de Fujimori, dictador, todo lo que ustedes quieran, no he visto, dejó trabajar al ministerio, al grupo, ha sido más democrático que todos los gobiernos que yo conozco en toda mi existencia. Bueno, lo voy a decir muy claramente para cuestionar también lo bueno de quien venga. Hay que reconocerlo, simplemente. El pedagógico Paulo Freire, para esto, fue escogido de entre los 22 primeros a nivel nacional. Pero no fue solamente el 22 el último, fue el primero en ser elegido. Cuando dijeron qué pedagógicos podrían participar, le preguntaron a un grupo de especialistas para que comencemos esta experiencia. Uno de ellos se levantó y nada menos que ha sido de la Asociación Tarea, la doctora Luisa Pinto. Dijo, yo conozco uno, acaba de comenzar, quizás es muy joven,
pero lo que están haciendo en estos momentos, dice, cantidad de renovaciones, transformaciones, pruebas y todo, ¿verdad? Dice, han comenzado pero revolucionando la educación. Así es que ahí estuvimos, ahí nos metieron y ahí hemos aportado todo lo que hemos podido también. Desde aquí queremos agradecer a la doctora Pinto, que yo sé que no está en tarea. No sé, tampoco no veo a la profesora Nora a través de ella, que también enseñó aquí, pero trabajaba también en tarea. Fue un vínculo muy interesante, motivo por el cual, bueno, ellos se enteraban lo que pasaba aquí. Y gracias a lo que hicimos, miren ustedes qué refundido que estamos, pero cuando las cosas son buenas, dan que hablar por lo bueno que son, llegan donde tuvieron que llegar y ahí hemos estado para explicar por qué participamos en el plan piloto, no por gusto, el primero. Ojalá que sigamos esta bonita tradición. Un agradecimiento especialísimo a todos los docentes y personal de nuestra institución que aceptaron el reto de participar, de haber contribuido al crecimiento profesional de los docentes de pedagógicos a nivel nacional. Yo quisiera que aquí le demos un fuerte aplauso a todos los docentes que están, que acudieron a aquel tiempo, el reto de transformar la educación desde los pedagógicos. Lo que es el pedagógico, ellos son parte de esta historia viva de la cual todos nosotros somos herederos. En 1998 hubieron 3 acontecimientos que marcaron el nivel de maduración y crecimiento institucional. ¿Recuerdan algunos de los presentes? El primer acontecimiento fue en agosto de 1998, creo, en agosto de ese año, la organización del primer congreso a cargo de los estudiantes mismos en este mismo lugar. ¿Quién nos recuerda? El segundo acontecimiento que se realizó también en este espacio donde estamos ahorita nosotros, en septiembre, el primer congreso de institutos pedagógicos de la red del centro del Perú. Pertenecíamos a un conjunto de redes a nivel nacional que se llevó a cabo en nuestro local. ¿Cuántos de los aquí presentes contribuyeron para su realización y su éxito? Pues bien, ese éxito les pertenece a ustedes. Ustedes contribuyeron al éxito institucional y al éxito de muchos pedagogos. Mil gracias a todos los profesores, también a los estudiantes que tomaron la batuta y comenzaron a liderar entre todos los estudiantes también a nivel nacional. Aquí estuvieron de muchos otros pedagógicos por invitación dentro de la organización. Un tercer acontecimiento fue en 1998 también. Ahí fueron 3 casi consecutivos, la inauguración de nuestro local. ¿Cuántos de los aquí presentes nos honraron aquella vez con los preparativos, su presencia, entusiasmo para que todo se hiciera del mejor modo? Podemos seguir recordándonos en nuestra máquina del tiempo. ¿Recuerdan cómo en aquellos años nos atrevimos a diversificar la formación inicial docente con la propuesta del educador social? Este es uno de los aportes más importantes, no solamente al pedagógico, sino a nivel nacional. Esta experiencia, el que habla, participé con una presentación de las universidades a ver qué se hacía en este campo. La Católica tenía una experiencia también muy interesante, pero ellos trabajaban más bien a un nivel mucho más de gestión. Formaban más gestores de proyectos. Este era mucho más de base, el educador social, por los problemas que tiene la sociedad. Y fue reconocido. Igualmente en Latinoamérica hay algunos profesores que veo que están por aquí,
¿verdad?, en sus viajes, la experiencia de Paulo Freire, su aporte a la elaboración del proyecto antes de realizarlo fue sumamente interesante y fue un referente nuestro pedagógico, por lo que nos atrevimos a hacer. Fue un proyecto que se construyó con la participación, es bueno decirlo, de Alemania, Ecuador, Bolivia, Paraguay y también Perú. O sea, trabajábamos a nivel ya internacional. Recuerdan igualmente cuando nos atrevimos a crear un centro de investigación de formación docente continua denominado CIFODO, con apoyo del IAD, el Cambio Académico Alemán, donde está ahora el CIPAD, ahí funcionó. Pero quiero recalcar algo que muchos no lo saben. Yo he estado preguntando si alguien conoce un otro centro de investigación en algún pedagógico, por lo menos del Perú. Nadie me ha dicho que existe otro. O sea, esta es una experiencia única a nivel nacional. Ojalá que podamos seguir con la segunda versión, demostrando que en el Perú es posible ser docente e investigador desde la práctica. No tenemos que hacer grandes cosas, lo que pasa ahí, pero lo podemos todos transformar de algún modo en un proceso de investigación. En nuestra memoria colectiva e institucional ha quedado grabado el liderazgo también que asumimos en la red pedagógica del norte, oriente y del sur. O sea, lideramos en la red del centro. Nosotros dirigíamos con todos los grupos, había otras redes y aún en estas también tuvimos un especial liderazgo por los aportes, por la participación que en todos los lugares de algún modo tuvimos y donde nos permitieron, hemos podido compartir con ellos también, sobre todo, nuestras experiencias. ¿Quién no recuerda cómo en el año 2001 se gestionó la aprobación del Centro Técnico Productivo Paulo Freire, el CEPRO, que fue otra de las opciones, pensando en los que no pueden hacer carreras largas, necesitan trabajar, es urgente resolver el pan de cada día. Y para eso necesitan una herramienta y nada mejor que una formación técnica. Para ello se hizo el CEPRO Paulo Freire. ¿Cómo no recordar y traer a nuestra memoria los años 2000 y 2010, cuando los profesores del Paulo Freire ejercíamos un protagonismo que actualmente estamos tratando de recuperar? ¿Se acuerdan de su participación en ponencias, investigaciones, seminarios llevados a cabo, sobre todo a través de la red Lazo? Algunas veces era en Ecuador, otras veces en Bolivia, en Paraguay, otras en el Perú mismo, en Lima sobre todo, otras en Alemania y algunas todavía aquí con la Universidad Católica. ¿Se acuerdan cuando capacitábamos a otros docentes de pedagógico, cada uno en sus áreas de competencia? ¿Qué tiempos aquellos? Éramos reconocidos como buenos capacitadores. ¿Se acuerdan cuando nuestro compromiso de docentes formadores no se limitaba al quehacer en el aula, sino que participábamos en diversas redes, mesas de trabajo, foros, programas sociales a nivel nacional e internacional? ¿Cuántos de ustedes no recuerdan nuestra participación como miembros activos también en las mesas de trabajo y proyectos educativos diversos? ¿Recuerdan ustedes los innumerables compromisos que asumimos con la mesa Monseñor Oscar Romero aquí en Comas? Gracias a la invitación del hermano Leonardo, con quien trabajábamos y donde la doctora Margarita fue uno de sus miembros y lo dirigió también un cierto tiempo. ¿Cuántos de los que
están presentes recuerdan su protagonismo en diversos proyectos de capacitación a los líderes también de nuestras comunidades, que eso se hacía precisamente de un modo especial allí en el centro Óscar Romero, con parroquias, con los líderes de nuestras comunidades e instituciones como la Red Solidaria o también los tuberculosos en la sede. Todas ellas instituciones de Coma. ¿Qué decir de nuestro trabajo conjunto con el Instituto Peruano de Derechos Humanos y la Paz? Durante un cierto tiempo trabajamos con ellos. Gracias al profesor Pablo Sabana, llegamos a formar en derechos humanos no a 1, no a 10, no a 20 ni 30. Toda la institución fue formada en derechos humanos y también en todo lo que significa la práctica de la democracia. Personas de las cuales me acuerdo muchísimo en todo esto. Esto fue un boom. En otro lugar yo sé que también se hizo lo mismo, pero en ninguno en el Perú se hizo lo que se hizo aquí. También se trabajó con colegios, una serie de colegios estatales con la participación del Paulo Freire. Quiero agradecer a todos los que participaron en esta valiosa experiencia que nos cambió la vida a todos, de modo especial a la profesora Yolanda Cerdán, que está aquí presente, a la profesora Vilma Silva y Ruta Juárez, aquí, que es increíble. Fue varios años constante. Todos ellos tuvieron un rol protagónico que ha sido reconocido con justa razón en un libro que sintetiza y ha recogido toda esa experiencia. Por ahí debe estar, creo, ese libro, ¿verdad?, de la recopilación de la experiencia, como el testimonio de estudiantes, de padres de familia, de docentes, directivos, de la comunidad, de todas partes. Ojalá que lo podamos leer, debe de estar en biblioteca. Recuerdan también nuestra participación en el Instituto de Pedagogía Popular, muy en la línea del pensamiento de Paulo Freire. Con ellos aprendíamos y no dejábamos de aprender. Él no está, me hubiera gustado que hubiera estado aquí. Colaboró de muchas formas. Íbamos al Instituto de Pedagogía Popular, pero también venía aquí el doctor Chiroque en todo el campo de la investigación, capacitando a docentes, estudiantes y todo esto. Creo que fue muy interesante todos estos años. Podría recordar en cuántos proyectos hemos participado con la ONG Alternativa o la institución de Tarea, bien sea como docentes o también como estudiantes. Todas tenían que ver con nuestra práctica social, un rol importante de todo esto. De lo que proyectamos con Tarea se lo debemos a la profesora Nora Cepeda, especialista también en contactos institucionales y en capacitación docente. Contribuyó bastante en todo el tiempo que estuvo con nosotros. Y gracias a ella, cuántos proyectos, que no voy a mencionarlos porque no ha sido uno, ha sido toda una serie, igualmente con la Universidad Cayetano Heredia, que ni siquiera lo estoy mencionando, pero donde muchos de los que hicieron su práctica aprendieron muchísimo. ¿Cómo no recordar el protagonismo especial que ejercieron todos los docentes de práctica pedagógica e investigación, pero donde manifestaron un liderazgo fuerte en todo lo que es práctica? La profesora Vilma, profesora Yolanda, profesora Isabel Caro, profesor Luis Pérez, profesor Carlos Atunca, la doctora Margarita, el doctor Carlos Arena, que tampoco está aquí, ¿verdad?, pero que también un tiempo enseñó aquí, de aquí pasó a San Marcos y allá cesó. En la práctica pedagógica inicial, a todos los docentes que supieron hacer la función de acompañamiento a todos los estudiantes en las escuelas de Lima Norte, en las zonas marginales, en las zonas urbanas y rurales. Me atrevo a recordar a la profesora María Elena Toledo, al profesor Jorge Quirós, al profesor Tony Valencia, Gudelia Romaní, profesor también Edgar Quispe, profesora Verónica Sotomayor, profesor Edgar Condo, profesor Elar de la Cruz, profesora
Liz Ricapa, profesor Juan Astocondo, profesor Mario Horna, profesor Eliseo Borja, y perdonen si me olvido alguno, no se van a dar cuenta porque no los veo tampoco. Entonces, de todas maneras, pero yo los recuerdo a todos, merecen ser recordados. Los estudiantes que todavía están saben los esfuerzos que ellos han puesto por esas prácticas y por ese acompañamiento. Ustedes tienen un valor agregado que no todas las instituciones lo saben acompañar del mismo modo. Y en el rubro de la práctica social, ¿cómo no recordar el protagonismo de docentes y estudiantes en sus prácticas en las instituciones, por ejemplo, del Hogar de Cristo, el SOS Aldeas Infantiles, Lomas de Caraballo, los niños que trabajan ahí, Picapedreros y otros también, los niños de la calle y niños trabajadores, por mencionar solamente algunos? Esta experiencia a muchos nos ha vuelto expertos en un campo que en nuestro medio no se ha preparado. Todo eso tenía que ver con el educador social que les dio a ustedes una nueva mirada para ver los problemas de la sociedad y ayudar a darle solución y no pasar por la vida quejándonos de esos problemas. ¿Quién no se acuerda también de los talleres pedagógicos de música, danza o teatro? Muchos de los directivos somos testigos de la profunda huella que los docentes han dejado en todos los estudiantes. ¿Quién no recuerda al profesor Sergio? Qué pena también no está. Sergio Delgado, César Sala en teatro, Celinda Martí igualmente en teatro, el profesor Boris Velázquez también en todo lo que es danza, ¿no? Su mamá Nelly Zenón, Jeff Franco, Sergio Albarrán, Fernando Silva, el profesor también Wilfredo Leiva, para todos ellos que se aplauden, el profesor Giancarlo Cerván, muchos de ellos están, que son el alma vida, las instituciones donde hay arte, hay vida, hay alma, enseñan lo que los unos, los otros no nos enseñan. Es posible que hoy estén con nosotros muchos de los estudiantes que vivenciaron la experiencia de los viajes de estudio al Valle del Sillón, a la fortaleza de Coyique, de las Olimpiadas, de los festivales freirianos, las ferias didácticas, las exposiciones de materiales educativos, de los conciertos musicales e igualmente poéticos, y también exposiciones de pintura llevadas a cabo aquí en nuestro local institucional. En esta memoria institucional plagada de recuerdos que nos emociona y hermana, no podemos dejar de recordar a todos los profesores que bajo los auspicios de CIFODOC, ese primer centro de investigación se atrevieron a investigar, a escribir, a publicar sus libros. Ustedes, profesores, han contribuido al incremento cualitativo de la inteligencia institucional de Paulo Freire, esa sustancia real aunque es invisible, pero los que se han nutrido de esto saben de qué estamos hablando. Ustedes han demostrado que los docentes pertenecemos al mundo intelectual, que el escribir es parte de nuestra profesión, pero muy pocos se atreven a hacerlo, a pesar de que todos tenemos algo que decir desde nuestra profesión de docentes. Quiero recordar especialmente a este grupo de docentes que demostró ser la sustancia gris de nuestra institución. Estoy seguro que los estudiantes
que han sido sus alumnos están orgullosos de haberlos tenido como docentes, aunque hay algunos nombres que se repitan, pero son personas que decíamos, ¿verdad? No solamente estuvieron, dejaron huella, y por eso los que dejan huellas merecen ser mencionados las veces que sea necesario. Me refiero a la profesora Fabiola con los libros escritos, la profesora Edith Portocarrero, profesor Juan Astrocondo, igual el profesor Eliseo Borja, profesora María Elena Toledo, profesora Marta Gala, Jorge Quirós, Luis Ricapa, profesor también Carlos Arenas. Traigo a la memoria al profesor Luis Pérez en el aspecto de las matemáticas, los libros, los juegos. Aquí la gente se divertía aprendiendo matemáticas y al recreo quería salir. A la profesora Jenny Adanaquea, al profesor Fred Alarcón, la profesora Noda Cepeda, Ricardo Castañaduy, no lo veo, profesor Freddy Manza también ahí en la biblioteca, sin mucho discurso, pero siempre estaba ahí con los estudiantes para que pudieran encontrar los libros, los conocimientos que buscaban. Al profesor también Víctor Atúncar, hermano del profesor Carlos Atúncar. Al profesor Luis Rojas, precisamente el profesor Luis Rojas él falleció, y ahora en un momento voy a hacer algo especial. Él falleció y hablaba en uno de sus poemas en una revista que él fomentó aquí con los estudiantes, que se llamaba Escrito a Ciegas. Él decía lo siguiente: solo hoy en ti, silencio, olvido, pulsa eterno teorema. ¿Qué quiso decir? Yo les voy a pedir a todos los presentes que nos pongamos un instante de pie y hagamos un minuto de silencio por tres profesores que partieron, fueron parte de nosotros. Recordarlos me da pena, pero al mismo tiempo lo que ellos dejaron me da siempre alegría. Me refiero al profesor Víctor Atúncar, Luis Rojas y también el profesor Joel García. Las instituciones que no saben recordar a los seres que marcaron sus vidas no sirven. Es bueno guardar grata memoria. En esta producción intelectual, permítame recordar a la doctora Margarita Rolfes y al doctor Hans Neusser por las compilaciones de textos y seminarios y congresos que realizamos a través de Latinoamérica y donde muchos de nuestros docentes escribieron artículos muy interesantes con otros docentes de diversas universidades de nuestro continente. Igualmente, ¿cómo recordar nuestra revista institucional Vivencias Freirianas? Teníamos una revista muy bonita. También a la primera revista que se publicó aquí, bajo el asesoramiento del profesor Nicolás Pimentel, denominada Acción Cultural, tomado un poco de la experiencia de Paulo Freire. Y la otra revista que editaron los estudiantes con el acompañamiento del profesor Luis Rojas, Escrito a Ciegas. Permítanme recordar a alguien que dio siempre un ejemplo de producción intelectual. Vayan otra vez con la misma cantaleta, pero es bueno que todo el mundo conozca las particularidades del Paulo Freire. Y alguien las tiene que mencionar y decir. Me refiero a la producción intelectual de la doctora Margarita Rolfe. Lo hizo cuando fue primera directora del pedagógico y cuando dejó de serlo. Muy pocos directores de pedagógicos escriben en nuestro medio, probablemente es una excepción. Ella, siendo directora, escribió el libro Hacia una educación y formación docente transformadora, que invito a que todo el mundo lo lea, es muy práctico, tienen tantas herramientas ahí
Le pedimos un fuerte aplauso y reconocimiento porque escribir un libro de esa categoría increíble, pero pocos se atreven. Ojalá en el futuro haya quien siga ese ejemplo. Además, así siguió escribiendo, no solamente escribió ahí, después de haber escrito eso, siguió escribiendo todavía ella. Cuando fue consultora, representando de un lado a la Unión Europea y también, inevitablemente, al pedagógico, ¿de dónde viene? Yo vengo del Perú, ¿de qué lugar? Del pedagógico Paulo Freire, y hablaba su experiencia. Esta experiencia fue reconocida. Yo soy testigo felizmente por haber hablado con algunos allá en mismo Honduras. Entonces, pero además también escribió en Honduras, Guatemala y también posteriormente Argentina. Siendo consultora también del ministerio, la llamaron del Ministerio de Educación, escribió 6 propuestas para innovar la formación docente a nivel nacional. Si una de ellas, la más importante, con una visión de futuro, la actual educación parece que no tiene norte, ella hace rato le dio un norte increíble. Si eso se hubiera puesto, ya seríamos una potencia en educación en Latinoamérica. Pero miren ustedes, ojalá que alguien rescate esto, porque lo que es valioso aquí en cualquier parte. No me voy a detener a hablar demasiado, pero hay un artículo de la revista que voy a decir 2 palabras. Margarita, hace unos años, antes de la pandemia, estuvimos en Bogotá. Y la experiencia de Paulo Freire, que acababa de cumplir los 25 años, miren ustedes, hizo una ponencia del proyecto Paulo Freire dentro del contexto. ¿Qué es lo que contribuyó el Paulo Freire dentro de esta línea de la pedagogía liberadora para dar un poquito impulsos para Latinoamérica? Esa ponencia no solamente fue considerada la mejor, aquel día yo no sabía lo que pasaba, fue considerada la gurú. O sea, como la persona que tenía la respuesta a todos los problemas de la educación que se habían dado en el continente, porque era la única de entre todos los becados, había más de 100 de diversos tiempos, que había hecho un proyecto, lo había puesto en práctica, lo había evaluado y lo había proyectado. Me atrevo a contarlo porque yo pido un fuerte aplauso porque ella no se lo mereció allá y se lo merece aquí también. Lo que es bueno aquí y en todas partes. Ella nos honró y no solamente había preparado ahí todas las filminas y todo esto, ¿verdad? Para poder explicarme, porque lo tienen en la revista. Léanlo. Es sumamente interesante qué manera de comprimir muchas cosas, muchas experiencias, teorías y todo eso. Pero sería bueno que en la revista que se les va a repartir, ahí está. Ojalá ustedes lo valoren tanto como lo valoraron en aquel entonces. Miren ustedes, para hablar con ella después de la exposición tenían que hacer cola conmigo y yo tenía que hablar con Margarita para que pudieran hablar cada uno unos instantes de acuerdo a sus inquietudes. No eran cualquier persona, todititos eran doctores en sus especialidades en filosofía, en pedagogía, en sociología, en economía y otras más. Bien, vale la pena recordar innovaciones de los docentes del pedagógico que hicieron con ocasión de los estudios en la Universidad Católica sobre formación magisterial, los referidos a la investigación y la práctica docente. Hoy día se habla mucho de los 2 ejes, investigación y práctica. Estos fueron 2 aportes muy importantes del pedagógico Paulo Freire. Escribimos sobre eso cuando estuvimos en la Católica con un grupo de profesores, porque pensábamos que no sabíamos todo. Nosotros nos íbamos a estudiar aquí y allá, investigamos
se escribía, y de ahí eso se aportó y el ministerio lo tomó a nivel nacional. Pero es bueno que lo sepan, eso nació, las propuestas del pedagógico, y hay algunos profesores que han estado y que son también de esta época. Y ahora, ¿qué sucedió en 2004? Deberíamos habernos acreditado por haber participado en el plan piloto, ya, de acreditación a nivel nacional. Fuimos de los primeros en hacer un plan piloto de acreditación, miren, en el 2004. Pero lamentablemente no nos acreditaron. Aportamos muchísimo todo lo que había que hacer, forma crítica y lo más que pudimos, pero no nos acreditaron. Participamos en la evaluación interna, verificación externa con la DIFUCAR y el plan de mejoras institucionales. Lo positivo de todo es que nos han preparado para lo que venga, o la acreditación o tal vez el licenciamiento. O sea, no le tenemos que tener miedo al licenciamiento. Los que se atreven a adelantarse están preparados. Dios quiera que nos coja así, pero no nos confiemos. Los que se confían es muy malo. ¿Quién nos recuerda qué pasó a partir del segundo gobierno de Alan García con su famoso ministro Antonio Chang, analfabeto funcional? No solamente no sabía hablar, no era coherente cuando pensaba, y García tenía que hablar muchas veces por él. Pues bien, en el segundo gobierno de Alan García, entre los dos, quisieron mejorar la formación docente, y para hacerlo crearon condiciones tales que llevaban a que todos los pedagógicos prácticamente entraban en crisis, disminuyeron los estudiantes, las economías se fueron al piso, todas las inversiones que se habían hecho anteriormente, es increíble, un caos increíble. Lo quiero recordar, es un mal momento, ojalá que no vuelva a pasar, pero es bueno que se sepa que en el Perú los intereses de ciertas personas están por encima de los intereses de las mayorías. Entonces, como consecuencia de las medidas que ellos implementaron, no hubo ingresos prácticamente de postulantes, nos quitaron algunas especialidades, nos limitaron por donde quisieron asfixiarnos lo suficiente como para decir todo el mundo quebramos y nos retiramos. La última promoción fue 2010 y a partir de ese año se inició una etapa de formación docente en el Perú que afectó fuertemente a nuestra institución. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos podido levantar de nuestros escombros y hoy estamos celebrando 30 años de vida como institución, pero el líder del ministro Chang se enterró por propia voluntad. Ustedes saben la historia. Hoy conocemos los móviles de ese tremendo acto de corrupción en apariencia de mejoramiento de la calidad. Cuando en el Perú se hable de calidad, pongan las orejas, sean muy críticos. No siempre es la calidad que es la que estamos nosotros buscando, pero profundicen en ese concepto antes de hacer cualquier crítica. Muy bien, gracias a Dios. Como institución todavía vivimos. La historia continúa y en este pedagógico esperemos hay vida para rato. Enseguida viene el profesor Carlos Acunca, que hablará de lo más reciente, después del diluvio. Ahora entiende por qué puse yo antes y después.